De tejidos y sus orígenes. Los tejidos de los organismos pueden clasificarse en 4 tipos básicos de acuerdo a su función y estructura. 1. Tejido epitelial. Reviste la superficie del cuerpo y tapiza los órganos huecos, cavidades y los conductos. Da origen a las glándulas. 2. El tejido conectivo. Protege y da soporte al cuerpo y a sus órganos. Almacena energía como el tejido adiposo y otorga inmunidad contra los microorganismos patógenos. 3. Tejido muscular. Genera la fuerza física necesaria para movilizar las estructuras corporales. 4. Tejido nervioso. Detecta cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo. Celulares. Son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de la célula. Se consideran los 5 tipos de uniones intercelulares más importantes. 1. Uniones estrechas. Son una especie de red de proteínas transmembrana que fusionan las caras laterales de las membranas plasmáticas celulares adyacentes para retardar el paso intracelular de sustancias e impedir la pérdida del contenido de estos órganos hacia la sangre o los tejidos circundantes. Uniones de adherencia o intermedias. Contienen la placa, una densa capa de proteínas en el interior de la membrana plasmática que se une a proteínas de la membrana y a microfilamentos del citoesqueleto. Son en realidad una glucoproteína transmembrana llamada cadeínas, las que se unen a la célula. En las células epiteliales, las uniones adherentes forman zonas extensas denominadas cinturones de adhesión, porque circundan a la célula del mismo modo que el cinturón rodea la cintura. Ayudan a resistir la separación durante las actividades contráctiles. Los desmosomas contienen una placa y una glucoproteína transmembrana. A diferencia de las uniones adherentes, la placa de los desmosomas no se une a los microfilamentos. En su lugar, se une a otros elementos del citoesqueleto llamados filamentos intermedios, que están reconstruidos por la proteína queratina. Y desmosomas. Se asemejan a los desmosomas, pero no se unen a células adyacentes. Las glucoproteínas transmembrana de los hemidesmosomas son integrinas, en lugar de cadeínas. En el interior de la membrana plasmática, las integrinas se unen a filamentos intermedios compuestos por queratina. En la parte externa de la membrana plasmática, las integrinas se unen a la proteína lamina. Uniones en hendidura. En estas uniones, las proteínas de membrana, llamadas conexinas, forman delicados túneles llenos de líquido denominados conexones, que comunican células vecinas. Las membranas plasmáticas de las uniones no están fusionadas como en las de las uniones estrechas, sino que se hallan separados por un espacio intracelular estrecho. A través de los conexones, los iones y las moléculas pequeñas pueden difundirse desde el citosol de una célula a la otra. El tejido epitelial está constituido por células dispuestas en capas continuas de una forma simple o estratificada. Las diferentes superficies de la célula epitelial tienen distintas estructuras y funciones especializadas. La cara apical o libre de una célula epitelial está dispuesta hacia la superficie del cuerpo, una cavidad corporal, la luz o de un órgano interno. Las caras laterales de la célula epitelial enfrentan las células adyacentes a cada lado. La cara basal de una célula epitelial es opuesta a la apical. La capa celular más profunda del epitelio se adhiere a la estructura extracelular como la membrana basal. Los hemidemosomas en la cara basal unen al epitelio con esta membrana. La membrana basal es una fina capa extracelular constituida por la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal está muy próxima a las células epiteliales y es secretada por estas. Contiene proteínas como colágeno y laminina. La lámina reticular se encuentra más cercana al tejido conectivo y contiene proteínas fibrosas sintetizadas por las células del tejido conectivo, denominadas fibroblastos.
La membrana basal sirve como punto de fijación y como soporte en los tejidos epiteliales que están por encima. El tejido epitelial es avascular. Los vasos sanguíneos que aportan los nutrientes y eliminan los desechos se encuentran en el tejido conectivo adyacente. Como forman los límites entre los órganos o entre estos y el medio externo, está expuesto constantemente al estrés físico y a las lesiones. Un índice elevado de la división celular le permite al tejido epitelial renovarse y restaurarse. Las funciones de este son protección, filtración, secreción, absorción y excreción. Se combina con el tejido nervioso para formar los órganos especiales del olfato, la audición, la visión y el tacto. Tejido epitelial de cobertura y revestimiento. Los tipos de tejido epitelial de cobertura y revestimiento se clasifican de acuerdo con dos características: la disposición celular en capas y la formación de las células. Disposición celular en capas. Se dispone en una o más capas según su función que desempeñe el tejido epitelial. Simple. Una capa única de células participa en la difusión, ósmosis, filtración, secreción y absorción. Pseudoestratificado. Aparenta tener múltiples capas celulares porque los núcleos se encuentran en diferentes niveles y no todas las células alcanzan la superficie apical. Estratificado. Constituido por dos o más capas de células que protegen tejidos subyacentes donde el rozamiento es considerable. Celulares. A. Las células pavimentosas, planas o escamosas se disponen como baldosas de un piso y son delgadas, lo cual permite el paso rápido de las sustancias. B. Células cúbicas. Son igual de altas que anchas y presentan forma cúbica hexagonal y participan tanto en la absorción como en la secreción. C. Las células cilíndrica o columnares. Las células cilíndrica o columnares son más altas que anchas y protegen a los tejidos subyacentes. Se especializan en la absorción y secreción. D. Las células de transmisión cambian su forma de planas a cúbicas en órganos como la vejiga urinaria. Las dos características, los tipos de epitelios de cobertura y revestimiento son los siguientes. Primero, epitelio simple. 1. Epitelio pavimentoso simple. Este tejido consiste en una única capa de células aplanadas que se asemeja a un piso de mosaicos si se mira desde la superficie apical. El epitelio pavimentoso o plano simple se encuentra en lugares donde se desarrollan procesos de filtración o de difusión. El epitelio pavimentoso simple que reviste el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos es conocido como endotelio. El tipo de epitelio que forma cerosas como el peritoneo se denomina mesotelio. El endotelio y el mesotelio derivan del mesodermo. Epitelio cúbico simple. La forma cúbica de las células de este tipo de tejido es obvia cuando el tejido se secciona y mira desde los lados, como la glándula tiroides y los riñones, y participa en funciones de secreción y absorción. Epitelio cilíndrico simple. Las células de este epitelio parecen columnas. Puede presentarse en dos formas: epitelio cilíndrico simple no ciliado y epitelio cilíndrico simple ciliado. El cilíndrico simple no ciliado contiene dos clases de células: células epiteliales cilíndricas con microvellosidades en la superficie apical y células calciformes. Las microvellosidades incrementan la superficie de absorción. Las células calciformes que secretan moco, un líquido pegajoso, en su cara apical. Epitelio cilíndrico simple ciliado contiene las células cilíndricas con cilios en la cara apical, cubre la superficie libre del tacto respiratorio y atrapa las partículas inhaladas. En el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, las células que se extienden hasta la superficie apical secretan moco o tienen cilios. El moco secretado transporta partículas extrañas y los cilios lo arrastran para la eliminación posterior del organismo. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado contiene células sin cilios y carece de células calciformes. Epitelio estratificado. También produce secreciones. La denominación específica de cada clase de epitelio estratificada depende de la forma de las células de la capa apical. Epitelio pavimentoso estratificado. Las células del epitelio son planas y las situadas en las capas más profundas varían entre cúbicas y cilíndricas.
El escamoso estratificado puede presentarse como queratinizado o no queratinizado. El epitelio pavimentoso estratificado queratinizado, la capa apical y varias capas subyacentes se hallan parcialmente deshidratadas y contienen una capa de queratina. El estratificado queratinizado forma la capa superficial de la piel. El tejido pavimentoso estratificado no queratinizado que tapiza, por ejemplo, la mucosa de la boca y el esófago, no contiene queratina en la superficie apical ni en las capas inferiores. Ambos tipos de epitelio constituyen la primera línea de cúbico estratificado. Es un tipo de epitelio poco común en el cual las células de la capa apical son cúbicas. El epitelio cúbico estratificado tiene principalmente una función protectora, pero también ejerce funciones limitadas de absorción y secreción. Epitelio cilíndrico estratificado. Al igual que el epitelio anterior, este también es un epitelio poco frecuente. La capa basal suele presentar células bajas de formas irregulares. Solo la capa apical contiene células cilíndricas. De transición. El epitelio de transición es un tipo de epitelio estratificado que solo se encuentra en el sistema urinario y tiene un aspecto variable. En estado de relajación o sin estiramiento, el epitelio de transición se asemeja a un epitelio cúbico estratificado, excepto en las células de la capa apical tiende a ser redondas y más grandes. A medida que el tejido se distiende, las células se aplanan y le dan el aspecto de un tejido pavimentoso estratificado. Glandular. La función de este epitelio es la secreción. Se realiza a través de las células glandulares que a menudo se encuentran agrupadas en la profundidad del epitelio de revestimiento. Una glándula puede constar de una sola célula o de un grupo de células que secretan sustancias dentro de conductos hacia la superficie o hacia la sangre. Se clasifican en exócrinas y endócrinas. Glándulas exócrinas. Su flujo va directamente hacia el flujo sanguíneo. Estas secreciones, llamadas hormonas, regulan varias actividades metabólicas y fisiológicas para mantener la homeostasis. Las glándulas exócrinas secretan sus productos dentro de conductos que se vacían en la superficie de un epitelio de revestimiento como el de la piel o la luz de los órganos huecos. La secreción puede ser moco, sudor, aceite, cera, saliva o enzimas digestivas. Clasificación estructural de las glándulas exócrinas. Se distinguen en unicelulares o multicelulares. Algunos ejemplos de glándulas multicelulares pueden ser las glándulas sudoríparas, sebáceas y salivales. Las glándulas multicelulares se categorizan de acuerdo con dos criterios. 1. Si sus conductos son ramificados o no ramificados. Y 2. La forma de la porción secretora de la glándula. Si el conducto glandular no se ramifica, es una glándula simple. Si el conducto está ramificado, se trata de una glándula compuesta. Las glándulas con porciones secretoras tubulares son las glándulas tubulares. Aquellas con más de una porción secretora sacular se llaman glándulas acinosas o también glándulas alveolares. Las glándulas tubulosas tienen porciones tubular y sacular. Las tubuloacinosas tienen porciones tubulares y sacular. Glándulas simples, tubular simple. La porción secretora tubular es recta y está unida a un conducto único sin ramificaciones. La tubular es ramificada y está unida a un conducto simple sin ramificar. Tubular simple en espiral. La porción secretora tubular se encuentra enrollada y unida a un conducto simple sin ramificaciones. Acinosa simple. La porción secretora tiene forma de saco y se une a un conducto simple sin ramificaciones. Acinosa simple ramificada. La porción secretora sacular está ramificada y se une a conductos simples sin ramificaciones. Compuestas. Tubular compuesta. La porción secretora es tubular y se une a un conducto ramificado. Acinosa compuesta. La porción secretora es sacular y se une a un conducto ramificado. Tubuloacinosa compuesta. La porción secretora es tanto tubular como sacular y se une a un conducto ramificado. Función funcional de las glándulas exócrinas.
Las secreciones de las glándulas merocrinas son sintetizadas en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático, elaboradas, seleccionadas y empaquetadas por el complejo de Golgi y liberadas de la célula por exocitosis en vesículas secretoras. Todas las glándulas exocrinas del cuerpo son merocrinas. Las glándulas apocrinas acumulan sus productos en la superficie apical de la célula de la secreción. Las células de las glándulas holocrinas acumulan el producto secretorio en el citosol. Conectivo. El tejido conectivo es abundante, mantiene unidos, sostiene y refuerza otros tejidos corporales, protege y aísla a órganos internos, consiste en dos elementos básicos, células y matriz extracelular. Células del tejido conectivo. Las células del tejido conectivo varían de acuerdo al tejido. Fibroblastos. Son células grandes y aplanadas y son las más numerosas. Macrófagos. Los macrófagos son un tipo de leucocitos. Célula plasmática son pequeñas células que derivan de un tipo leucocito denominado linfocito B. Mastocitos irrigan el tejido conectivo y producen histamina, sustancia que dilata los vasos sanguíneos. Adipocitos son células del tejido conectivo que almacenan triglicéridos. Glóbulos blancos no se encuentran en un número significativo en el tejido conectivo. La matriz extracelular del tejido conectivo. Matriz amorfa. Puede ser líquida o semilíquida. Tiene una participación activa en el desarrollo tisular. Fibras. Tres tipos de fibras. La fibra colágena. Son fuertes, pero no son rígidas y son flexibles. Fibra elástica. Pequeñas, se unen y ramifican formando una red dentro del tejido. Una fibra elástica se compone por una glucoproteína denominada fibrilina. Las fibras reticulares son finos, hacen de colágeno cubierto de glucoproteína, son porte de los vasos sanguíneos, red alrededor de células y tejidos. Clasificación de los tejidos conectivos. 1. Tejido conectivo embrionario, mesenquima y tejido conectivo mucoso. 2. Tejido conectivo maduro, tejido conectivo laxo, tejido conectivo areolar, tejido adiposo, tejido conectivo reticular, tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo elástico, cartílago iliano, cartílago o elástico, tejido óseo, tejido conectivo líquido, tejido sanguíneo y linfa. Conectivo embrionario, mesenquima. Descripción: es por células mesenquimatosas de forma irregular inmersa en una matriz amorfa semilíquida que contiene fibras reticulares. Su localización es debajo de la piel y a lo largo de los huesos en desarrollo en el embrión. Su función es formar todos los tipos de tejidos conectivos. Tejido conectivo mucoso. Consiste en fibroblastos dispersos e inmersos en una matriz amorfa y viscosa. Se localiza en el cordón umbilical del feto y su función es un sostén. Tipos de tejido conectivo maduro. Tejido conectivo laxo. Entrelazadas laxantemente en el espacio intracelular. Tejido conectivo areolar. Amplia distribución en el organismo, varios tipos de células, fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, mastocitos, adipocitos y algunos glóbulos blancos. Tejido adiposo, un tejido conectivo y laxo y sus células llamadas adipocitos. El principal reserva de energía y general brinda soporte y protección a diversos órganos. El tejido adiposo blanco o grasa blanca resiste. Constituye la mayor proporción del tejido adiposo en adultos. Tejido adiposo pardo o grasa parda, su localización oscura a la rica irrigación sanguínea. Tejido conectivo reticular, caracteriza por el delicado entrecruzamiento de fibras
reticulares y celulares reticulares. Conectivo denso, tejido conectivo denso regular. Está en la matriz extracelular, tiene un aspecto blanco y brillante, consiste en fibras colágenas dispuestas en hacer fibroblastos intercalados entre las fibras. Se localiza en la formación de los tendones, la mayoría de los ligamentos y las apeneurosis. Su función es proporcionar unión firme a varias estructuras. Conectivo denso, tejido conectivo denso irregular, en fibras colágenas dispuestas al azar y algunos fibroblastos. Se localiza en fascias, región reticular de la dermis cutánea, periósteo del hueso, pericondrio del cartílago, cápsulas articulares, membranas capsulares que revisten varios órganos, pericardio del corazón y válvulas cardíacas. Su función es aportar resistencia. Tejido conectivo elástico, consiste en fibras elásticas ramificadas de los fibroblastos, se hallan en los espacios entre las fibras, se localiza en el tejido pulmonar de las arterias elásticas, tráquea, bronquios, cuerdas vocales verdaderas, ligamento suspensorio del pene y ligamentos intravertebrales. Cartílago iliano, constituido por una matriz blanco-azulada brillante, contiene fibras colágenas y numerosos condrocitos. El tipo de cartílago más abundante del organismo se localiza en los extremos de los huesos largos, extremo anterior de las costillas, nariz y parte de la laringe, bronquios, bronquiolos y esqueletos embrionarios y fetal. Su función es proveer superficies lisas para movimientos articulares como flexibilidad y sostén. La función permite la densidad de varios órganos. Fibrocartílago. Condrocitos están dispersos a lo largo de haces visibles de fibras colágenas dentro de la matriz fibrocartilaginosa, con una combinación de fuerza y rigidez más fuerte de los tres. El cartílago elástico, condrocitos del cartílago elástico disponen una especie de red entrelazada de fibras elásticas dentro de la matriz extracelular. Creación y crecimiento del cartílago. Desde el punto de vista metabólico, el cartílago es un tejido inactivo que crece lentamente cuando sufre una lesión o se inflama. El crecimiento intersticial. El cartílago aumenta de tamaño rápidamente por la división de condrocitosis y del depósito de cantidades crecientes de matriz extracelular que ellos generan. Tejido óseo. El cartílago, las articulaciones y los huesos forman el aparato esquelético. El aparato esquelético soporta tejidos blandos y estructuras delicadas con los músculos esqueléticos para generar movimientos. Los huesos son órganos compuestos por diferentes tejidos conectivos, incluyendo el tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto es osteonas. Contienen las laminillas, lagunas, osteocitos, canulículos y caneales centrales. En contraste, el tejido óseo esponjoso, formado por delgadas columnas denominadas trabéculas, dejan espacios ocupados por médula ósea roja. Se localizan en diferentes partes de los huesos del cuerpo. Su función es sostener, protección, almacenamiento y sirven para palancas, actúan como músculos para permitir lograr los movimientos. El crecimiento por aposición es la actividad de las células de la capa condrogénica más interna del pericondrio, es la que produce el crecimiento. La unidad fundamental del hueso compacto es la osteona. Las laminillas son anillos concéntricos de matriz extracelular constituidos por sales minerales como calcio y fosfato. Otorgan rigidez a los huesos. Las lagunas son pequeños espacios entre las láminas que contienen célula ósea y osteocitos. Proyectan canílucos, redes de diminutos canales que contienen las prolongaciones de los osteocitos. Los
Conductos centrales contienen vasos sanguíneos y nervios. El esponjoso carece de ostiones, trabéculas, contiene laminillas, osteocitos, lagunas y canalículos. Conectivo líquido, sangre. Es formada por el plasma y elementos figurados como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se localiza dentro de los vasos sanguíneos y cavidades cardíacas. La función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno y dióxido de carbono. La función de los glóbulos blancos es llevar a cabo la fagocitosis, a participar en reacciones alérgicas y respuestas del sistema inmune. La función de las plaquetas son fundamentales para la coagulación de sangre. Tejido óseo. El cartílago, las articulaciones y los huesos forman el aparato guleico. El aparato esquelético es esquelético. La linfa es un líquido extracelular que fluye dentro de vasos linfáticos. Es un tejido conectivo constituido por varios tipos de células suspendidas en una matriz extracelular transparente, similar al plasma sanguíneo, pero con un contenido con menos proteínas. Las membranas son láminas de tejido flexible que revisten alguna parte del cuerpo. La combinación de una capa epitelial y capa de tejido conectivo constituye un epitelio. Epitelios, mucosa. Las mucosas tapizan las cavidades corporales que se han abiertas directamente al exterior. Revisten la totalidad del tubo digestivo, de las vías respiratorias y reproductivas, una parte considerable de las vías urinarias. Constan de una capa de revestimiento epitelial y una capa subyacente del tejido conectivo. Muscular. El tejido muscular está constituido por células alargadas que denominan fibras musculares, las cuales utilizan ATP para generar fuerza. Como resultado, el tejido muscular produce los movimientos del cuerpo, mantiene la postura y genera calor. El tejido muscular esquelético se denomina así porque es unido a los huesos del esqueleto. Otra de las características son las estriaciones que presenta, bandas claras y oscuras, alternantes dentro de las fibras visibles con el microscopio óptico. El tejido muscular cardíaco forma la mayor parte de las partes del corazón, al igual que el músculo esquelético es estriado. Sin embargo, se diferencia porque es involuntario. Contracción no es controlada de manera consciente. Las fibras musculares cardíacas son ramificadas y tienen un solo núcleo, en el que el centro ocasionalmente puede tener dos núcleos. El tejido muscular liso se dispone en las paredes de las estructuras internas huecas, como vasos sanguíneos, vías aéreas, tubo digestivo, vesícula biliar y vejiga urinaria. Su contracción reduce el calibre de los vasos sanguíneos y ayuda a movilizar los alimentos a lo largo del tubo digestivo, a distribuir los líquidos corporales y a eliminar los desechos. Las fibras musculares lisas son generalmente involuntarias y no son estriadas. Tejido nervioso. A pesar de la extraordinaria complejidad del sistema nervioso, este solo tiene dos tipos principales de células, las neuronas y las células de la neuroglia. Las neuronas o células nerviosas son sensibles a diversos estímulos, transforman el estímulo en señales eléctricas llamadas potenciales de acción, impulsos nerviosos, y los conducen hacia otras neuronas, el tejido muscular o las glándulas. Las dendritas son prolongaciones celulares cortas, muy ramificadas y fusiformes. Representan la principal estructura receptora de la neurona. El axón es una estructura neuronal única, delgada y cilíndrica, que puede ser muy larga. Representa la función eferente neural que conduce los impulsos nerviosos hacia otra neurona o hacia algún tejido. Células excitables. Las neuronas y fibras musculares se consideran células excitables porque presentan excitabilidad eléctrica, es decir, la capacidad de responder a ciertos estímulos mediante la producción de señales eléctricas como los potenciales de acción. Cuando se forma un potencial de acción en una neurona, esta libera sustancias químicas llamadas neurotransmisores, los cuales permiten que las neuronas se comuniquen con otras neuronas, fibras musculares o glándulas. Reparación tisular, restablecimiento de la homeostasis.
La reparación tisular es el reemplazo de las células desgastadas, dañadas o muertas. Las células nuevas se originan por división celular de la estroma, el tejido conectivo de soporte o del parenquima, las células que constituyen la parte funcional de un tejido u órgano. Las células epiteliales, que toleran considerable desgaste y tracción en algunas localizaciones, tienen una capacidad continua de renovación. Envejecimiento y los tejidos. Generalmente los tejidos curan más rápido y dejan cicatrices menos evidentes en las personas jóvenes en comparación con las personas mayores. En efecto, las operaciones llevadas a cabo en fetos no dejan cicatriz. En general, el cuerpo joven se halla en mejor estado nutricional, los tejidos tienen una irrigación más abundante y las células presentan una mayor actividad metabólica. Gracias a ello, las células pueden sintetizar los elementos necesarios y dividirse más rápidamente. Trastornos, desequilibrios homostáticos. Las alteraciones del tejido epitelial son en general específicas de algunos órganos, como la enfermedad ulcerosa péptica, que erosiona la mucosa del estómago o del intestino delgado. Por tal razón, los trastornos epiteliales se describen junto con los aparatos relevantes a lo largo del texto. Los trastornos de tejido conectivo más prevalentes son las enfermedades autoinmunes, en las cuales anticuerpos producidos por el sistema inmunitario no distinguen entre lo extraño y lo propio y atacan a los tejidos del cuerpo. Síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmune común que causa la inflamación y destrucción de las glándulas exócrinas, especialmente las glándulas lagrimales y salivales. Los signos clínicos son la sequedad ocular, bucal, nasal de la piel y la vagina, y el agrandamiento de las glándulas salivales. Los efectos sistémicos son fatiga, artritis, dificultad para tragar, pancreatitis, pleuritis y dolor en los músculos y articulaciones. Lupus sistémico eritematoso. El lupus sistémico eritematoso, o simplemente lupus, es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conectivo que aparece preponderantemente en las mujeres no blancas durante su edad fértil. Es una enfermedad autoinmune que puede causar daño tisular en todos los aparatos. La enfermedad, que oscila entre benigna en la mayoría de los casos y rápidamente fatal en ocasiones, se caracteriza por periodos de exacerbación y remisión. La prevalencia del lupus eritematoso sistémico es de aproximadamente 1 en 2000 y las mujeres se ven más afectadas que los hombres en una proporción de 8-9 a 1.